¿qué tiene que ver esto con una empresa? Hasta ese momento yo había tenido una visión de vida, ¿no es cierto? Que como les dije a un inicio, mi visión era tener dinero. Mi visión era tener 100 carretillas de chuzos. Mi visión era ganar tantos miles de dólares, ¿no es cierto? Entonces, hasta ese momento, yo estaba siguiendo solo un propósito. Y ese propósito solo estaba basado de pronto en el momento de conseguir dinero, lo cual es bueno. Así que bueno, yo tenía una facturación anual de unos $20,000 al mes vendiendo celulares. Pero cuando yo empiezo este cambio, empiezo a ir a otro nivel y sin tener capital, sin tener nada, unas personas empezaron a confiar en mí y el negocio de celulares lo llevamos a facturar de $20,000 mensuales a $400,000 mensuales en 4 meses. Entonces, nosotros empezamos a crecer de una manera acelerada, rápida, que yo ni siquiera tenía la visión de cómo administrarlo. Pero bueno, Dios empezó a bendecirnos mucho. Luego de eso, mis estimados amigos, yo eh, hice unos créditos, unas malas negociaciones y perdí dinero. La empresa quebró y fue mi primer negocio que lo botamos prácticamente por la borda por una mala administración. Entonces, luego de eso, emprendí otro negocio que es el negocio de electrodomésticos. Eh, Nosotros logramos tener una reunión con un gran gerente de la Amazonía, de una de las empresas financieras número 1 de acá. Le presentamos un proyecto, él le gustó el proyecto y empezamos a trabajar con esta cooperativa. En ese proceso, yo ya era cristiano, yo estaba acá en el Puyo y yo vine solo a quedarme un año. Solo vine a quedarme un año acá. Yo dije, no, en un año hago mi negocio y me regreso a Machala, de donde yo soy. Pero el negocio fue bien los primeros meses, pero uno a veces en los negocios no logra medir todos los riesgos. Así que hubieron riesgos que yo no medí y cuando nos dimos cuenta, estábamos perdiendo dinero de nuevo. Y estábamos con la empresa así, muy mal. Tomé malas decisiones nuevamente y la empresa empezó a ir hacia abajo. Eh, Hasta ahí yo había tenido ya 4 emprendimientos. Los 4 emprendimientos me habían dejado experiencia, pero yo empecé a notar un patrón en todos los fracasos que yo había tenido. Eh, en estos patrones yo había visto uno principalmente, que es aquello que yo les dije a ustedes al inicio. Yo me creía capaz solamente por mi fuerza, ¿ok? Y yo decía entre mí, yo voy a hacer esto, yo voy a levantar tal empresa, yo voy a tener 100 carretillas, yo voy a importar celulares y voy a ser el importador número 1 del Ecuador. Todas esas visiones tenía como persona yo. Entonces, hasta ese momento, yo descubrí que ninguno de los emprendimientos que había tenido, por más que yo profesaba ser cristiano, yo no lo había invitado a Dios a ser el gerente de esa empresa. ¿Ok? Y de pronto, usted dirá, pero tenías 7 años como cristiano, ya era hora de que de pronto conozcas que Dios debe estar a la cabeza. Pero muchas veces, amigos, nosotros creemos que lo estamos haciendo, pero a veces no.
Entonces, bueno, de ahí, por el año 2018, a inicio del 2018, yo cerré la empresa y me quedé sin nada nuevamente. Para esas alturas de mi vida, yo había perdido más o menos $150,000. Lo había perdido casi todo de nuevo. Y todo era en base, yo no entendía qué estaba pasando en mi vida. Yo no entendía por qué habían estos fracasos. Yo no entendía por qué no lograba levantar algo sólido. Pero yo descubrí muchas cosas en estos fracasos. Y una de ellas es que yo era un mal administrador. O sea, cuando uno es un mal administrador, cuando uno no ahorra, cuando uno despilfarra el dinero y cuando uno se cree el dueño de las cosas. Entonces, yo hasta ese momento yo no había entendido que el dueño de las cosas que yo tenía y la empresa que Dios me había permitido levantar habían venido por él. Entonces, yo empecé a darme cuenta que tenía muchas fallas en el carácter. Y esas fallas del carácter mío era que yo siempre quería abandonar aquello que empezaba. O sea, de pronto empezaba mal el negocio y, y porque ya estaba mal, yo decía, bueno, me voy a salir de este negocio y ya no voy a continuar en él. Pero Dios permitió, a partir del año 2018, yo estuve un año prácticamente, en donde en este año no me salía nada bien nuevamente. Estaba una oscuridad, negocio pequeño que abría, negocio pequeño que no me iba bien. Así que yo decía, Dios mío, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Así que por medio de estos tiempos de soledad que empecé a experimentar y estos tiempos de fracaso que Dios me había permitido vivir, Dios me enseñó algo muy, muy bonito que yo quisiera compartirles el día de hoy. Y aquello es que Él tenía la capacidad de bendecirme. Pero aunque yo decía que perdón, aplasté sin querer y dejé sin audio y sin video. Ok, entonces, hasta ese momento, pues, y Julio es testigo de eso, yo no entendía bien qué es lo que estaba pasando. Entonces, por medio de los tiempos de soledad empecé a descubrir que yo nunca había confiado en Dios plenamente como debía haber confiado, porque yo todavía confiaba en todas las capacidades que Dios me había dado, más en el proceso que Dios permitió que yo esté. Yo entendí que Dios quería que yo aprenda a confiar en Él más que confiar en mis capacidades y en mis habilidades. Y yo quisiera decirles un texto bíblico que de pronto, de pronto muchos de ustedes lo han podido escuchar, pero hubo una palabra que a mí me marcó la vida, que está en 2 Corintios 3:5, y dice, aquí dice pues el apóstol Pablo a la gente que le escribía, él les dijo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, quien es la fuente de nuestro poder. Entonces, para ese momento, estos versículos que aparentemente yo los había conocido, aparentemente los había escuchado durante toda la vida, yendo a la iglesia, empezaron a iluminarse en mi mente. Y yo dije, pero a ver, Dios, espérate un momento. ¿Cómo que la competencia viene de ti? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, empecé a entender y se me fue iluminado, digamos así, de que yo tenía que calmarme un poco. Yo siempre había buscado abrir empresa, siempre había buscado el emprendimiento, había buscado prosperar, lo cual es bueno, pero yo nunca me había detenido a pensar cómo realmente era que Dios me podía a mí ayudar. Entonces, la primera
eh, yo quisiera hoy poderles compartir algo práctico, porque de pronto esto es como una historia nada más, pero yo les puedo decir que para mediados del 2019 abrí mi quinta empresa, en la cual en esta quinta empresa nosotros empezamos a, a cumplir un sueño que yo jamás pensé que lo podía hacer. Empezamos a exportar fruta a los Estados Unidos y lo empecé a hacer de una manera que de pronto ustedes se van a sorprender. Pero antes de llegar allá, yo quiero decirles cómo pasó, porque de pronto cualquiera puede exportar una fruta, de pronto cualquiera puede abrir un negocio, pero de pronto de los que me están escuchando también están en la situación que yo alguna vez estuve, que de pronto quebrado, sin dinero, y no sé de pronto cuántos han saboreado el amargo sabor de que te deben dinero y no te pagan, y no tienes tú ni para comer, pero las personas que te deben, tú los ves viajando, los ves con cosas nuevas y no te pagan a ti lo que te deben. Ustedes han pasado por eso, me imagino, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas ya a mí me llevaron a entender que realmente Dios quería enseñarme algo. Entonces, yo quería en esta noche no extenderme tanto y, y quería explicarles el antes, el encuentro con Dios y lo que Dios ha hecho. Y quiero nombrar solo tres cosas, tres pasos, tres pequeños pasos que nos pueden llevar a tener lo que hemos pedido a Dios. Insisto, tú tienes capacidades, tú tienes habilidades y de hecho Dios te las ha dado para que puedas cumplir el propósito para el cual Dios te puso en esta tierra. Pero esas habilidades, yo quiero decirte hoy que no van a ser suficientes. Lo que yo te quiero decir esta noche es que esas habilidades no van a ser suficientes. Porque si tú has creído en Dios, Dios te va a llamar a hacer cosas que en tus fuerzas no las vas a poder lograr. ¿Ok? Yo te quiero decir que lo que Dios te ha llamado a hacer en la empresa, porque ser empresario es un llamado también. Pero déjame decirte que si tú eres un hijo de Dios, o todavía no lo eres, pero estás escuchando esto, es porque aquella tarea que se te va a asignar no está diseñada para que la cumplas en tus habilidades. Porque los desafíos que van a venirte pueden ser de un tamaño tan grande que en tus fuerzas te pueden hundir. Mas, sin embargo, Dios, a través de su palabra, Él quiere revelarnos a nosotros cómo poder atravesar esas dificultades para la gloria de Él, para que nosotros disfrutemos los beneficios y para que podamos instruir a los demás a caminar el mismo sendero. Entonces, yo te quiero decirte tres claves empresariales para que tú puedas, no sé si estás en un emprendimiento nuevo, no sé si es la segunda, la tercera, o de pronto la quinta empresa que te ha ido mal como me fue a mí, eh, pero yo quiero dejarte tres claves que en cualquiera de estas etapas te van a servir. Y la primera es justamente la que está en este texto de 1 Corintios 3:5, que nos enseña el punto número 1, que es humildad delante de Dios. ¿Qué significa la humildad delante de Dios? Significa humillarse o comprender delante de Dios que tú no tienes todas las respuestas a todos tus problemas. El primer paso es reconocer humildemente que fracasaste. Cuando uno reconoce el fracaso de una manera sincera, el fracaso se vuelve mi aliado de victoria. ¿Qué significa esto? Es aquella actitud que yo tomo y digo,
Muy bien, aquí me equivoqué. Por ejemplo, en este negocio yo nunca ahorré, señor. Entonces, la primera forma es entender que yo llevo frustraciones, llevo limitaciones, llevo incapacidades que son latentes. En la cultura de hoy nos están vendiendo un empresario infalible, un empresario que es, wow, que es un superhéroe prácticamente. Pero déjame decirte que la mayoría de los hombres exitosos tienen sus puntos débiles, tienen sus puntos de quiebre. Y es importante que a través de este primer paso tú identifiques aquellas áreas en las que tú fallaste. Esa es la humildad o lo que bíblicamente se conoce como humillarse, ¿no es cierto? Yo sé que la palabra suena como feo, humillarse, pero pongámosle otro significado, que es reconocer aquello que hiciste mal, reconocer que de pronto te faltó pedirle consejo a aquel que lo había hecho mejor que tú, reconocer que de pronto mi papá, mi mamá, un amigo, un consultor me dio una dirección, pero yo decidí seguir la mía. Entonces, lo primero que debo hacer si yo ya fracasé en una empresa es reconocer por qué fracasé y qué hice mal. ¿No es cierto? Lo segundo, la segunda clave que yo debo tomar en cuenta para levantarme de un fracaso, para levantarme de este fracaso, es a esos pasos que yo anoté, a esos fracasos que yo escribí, yo debo de ahora ponerle a un ladito algo muy sencillo. Yo debo ponerle el Y cambio que ahora voy a hacer. sí se va a tomar. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? ¿Se escucha algo por ahí como una pregunta? Bueno, el segundo paso les decía que es ponerle una solución a aquellas cosas que yo hice mal. Por ejemplo, una de las cosas que yo hice mal es que yo era muy malo sacando cuentas. Increíblemente, yo era muy confiado con el dinero y yo no me sentaba todos los días a hacer una caja, yo no me sentaba todos los días a hacer un listado de los gastos que tenía y vendía cientos de miles de dólares, pero yo no cuidaba mi banco, yo no revisaba mis cuentas, yo delegaba esas cosas, porque yo me dedicaba solo a vender, a vender, a vender, a vender. Pero me confié mucho y por esas confianzas perdí. Entonces, una de las cosas que yo identifiqué es que yo no llevaba bien las cuentas. De pronto, todos ustedes digan, eso es algo sencillo, así es. Pero, ¿por qué te lo digo de esta forma? Porque de pronto, si para mí estaba por ahí el problema, de pronto puede ser algo sencillo, por lo que tú hayas fracasado y que tenga una salida también sencilla. Entonces, en este segundo punto, yo voy a aplicar una renovación a mi mente. Debo renovar mi mente con pensamientos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Yo debo empezar a declarar sobre mi vida, a creer sobre mi vida aquello que Dios dice sobre mí. Por ejemplo, eh, muchas veces nosotros nos castigamos, por así decirlo, a nosotros mismos y, y vamos diciéndonos, pero qué bruto que soy, pero qué tonto que fui, o qué confiado que fui. Y empiezo a ponerme yo mismo etiquetas, ¿no es cierto? Y esas etiquetas se van convirtiendo en pensamientos que se convierten en palabras y que luego se van a convertir, se convierten en acciones. Entonces, voy como llevando un lastre. Entonces, para que eso no ocurra, yo debo como segundo paso para levantarme de ese fracaso, es renovar mi mente. Ahora, ese proceso de renovar la mente es distinto en cada persona. Por ejemplo, mi grupo de amistades, con qué personas yo frecuento, cuál es el vocabulario que ellos tienen.
qué es lo que ellos hacen por la vida. Porque muchas veces Dios puede tener la solución a un lado, en nuestras narices, pero nosotros no estamos tomando cambios que nos lleven a ver esos resultados. Entonces, ese proceso de renovación incluye también cambiar hábitos. Por ejemplo, hoy por hoy se habla mucho de la procrastinación, ¿no es cierto? De perder el tiempo por las redes sociales. Y eso, déjeme decirle que eso es lo que está matando la creatividad de las personas. Yo no sé, pero yo me dedico a leer bastante. No sé de parte de ustedes cómo estén llevando sus hábitos, pero déjame decirte que el Facebook, el Twitter, el Instagram son herramientas buenas, pero tienen una capacidad. Y yo te quiero revelar hoy día esto de pronto. Esta capacidad es que tienen la capacidad de imprimir imágenes en nuestra imaginación. Cuando uno está haciendo scrolling hacia abajo, hace algún tiempo leí de uno de los gerentes de Facebook que renunció. Ellos diseñaron todo esto para que genere una adicción a nuestras mentes. Entonces, todo lo que va convirtiéndose en una adicción va quitándome la capacidad de ser creativo, va quitándome la capacidad de ver soluciones. Entonces, como decía del segundo punto, en el que estoy al momento, este segundo punto equivale a renovarme, que significa que debo dejar cosas que no edifican mi camino, ya es a donde quiero llegar, y que debo de incluir cosas ahora en mi agenda que me van a llevar a un cambio. Ahora, de pronto, esto suena muy sencillo, ¿no es cierto? Pero yo te desafío hoy día a que lo pongas en práctica una semana. Por ejemplo, que reduzca las redes sociales a 5 minutos diarios. Y vas a empezar a darte cuenta que te va a generar una ansiedad. Esa ansiedad significa que hay adicción. Y esa adicción está mermando la capacidad de ver la solución. ¿Ok? Entonces, justamente, como te leí antes, en 1 Corintios 3:5, dice que nuestra capacidad viene de Dios. Increíblemente nosotros creemos que la solución está en Facebook, o que la solución está en las redes sociales, o que está en un meme, porque hoy es la cultura del meme. Todo se quiere solucionar con un meme, pero no es así. Alguna vez conversando con Julio, me dio un libro, y en ese libro decía que la gente gana dinero por lo que es más difícil de hacer, que la mayoría de las personas no quieren hacer. Y esto es pensar. Muchas veces nosotros no podemos salir de un círculo porque sencillamente no nos detuvimos un ratito solamente a pensar en la salida que de pronto estaba en nuestras narices. Pero yo les dejo un desafío en este segundo punto. Revisa tus hábitos. Revisa. Julio alguna vez me enseñó algo y me enseñó a hacer una lista de asignarle los minutos a las tareas diarias. Muy aburrido, por cierto, es bien aburrido, pero yo te aseguro que trae buenos resultados. Y por ejemplo, yo me metía al Facebook y anotaba 5 minutos en el Facebook. Entraba a bañarme, 15 minutos bañándome. Así de ridículo, por así decirlo. Estuve una semana y le dije, Julio, yo no aguanto más eso. Pero cuando yo hice un análisis, en una semana yo había perdido por lo menos 2 días en cosas que no producían nada. Ver televisión, redes sociales. Y sin embargo, ni siquiera todavía había aprendido a leer mi estado de resultados de la empresa. Un balance de la empresa. No había buscado si había un mejor proveedor de cartón. No había buscado si había un mejor proveedor de plásticos.
Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Renovarse significa que voy a revisar mi vida. Yo te aseguro que te vas a sorprender al momento que veas que hay muchos huecos en donde se está yendo la plata. Se está yendo en cosas muy chiquitas. Así que yo empecé a darme cuenta que, y te lo voy a revelar con un poco de vergüenza, pero debo decirlo porque sé que es para el bien de todos. De pronto alguien se identifica, pero yo era un adicto a las redes sociales. Yo, por ejemplo, mira, yo hacía esto. Venía un problema fuerte y yo cogía el celular y me metía rápido al Twitter a ver qué había. Porque para mí esto se convirtió en un escape. Entonces, yo iba a la red social, porque aquí yo satisfacía mi, mi deseo de salir corriendo por los problemas que estaba enfrentando. Entonces, Dios empezó a ayudarme a darme cuenta de estas pequeñas cosas. Y parece que alguien dijo algo por ahí. Pero bueno, esta es la segunda parte. Yo debo de renovarme. Incluso, y la parte más importante, es hacer un inventario de los pensamientos que tengo. Y esta parte es la parte más difícil. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho un inventario de los pensamientos que tienen. Por ejemplo, no lo voy a lograr. 1, 2, me cae mal fulano de tal. No soporto a tal persona. Odio al SRI. Odio pagar impuestos. Detesto tal cosa. Pensamientos de tristeza. Pensamientos de desánimo. Yo descubrí, queridos amigos, y lo digo con un poco de, ya sin ninguna culpa, porque a mí Dios me ha transformado en eso, pero yo te puedo decir que yo noté que gran parte de los fracasos que yo había experimentado era porque yo tenía muy malos pensamientos. Aunque yo soñaba en grande, yo tenía problemas para relacionarme con los demás. O sea, yo no tenía problemas tanto económicos. Mi problema está en mi corazón. O sea, me refiero a que yo muchas veces me creía más que los demás. Muchas veces me creía mejor que mis trabajadores. Muchas veces me creí superior a las personas. ¿Por qué? Porque cuando tú eres emprendedor, por naturaleza tienes como una habilidad de ver lo que otros no ven, ¿verdad? Entonces, tú empiezas a pensar que eres muy especial, ¿ok? No sé cuántos se identifican conmigo, pero he hablado con muchos empresarios y esto pasa. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si Dios te ha llamado a tener una empresa, así nunca vas a tener éxito. Porque la empresa y el éxito no se tratan de mí, se tratan de Jesús, en este caso. Entonces, en mi caso, Dios tuvo que tratar conmigo en la autosuficiencia y enseñarme que por más habilidades que yo tenía, con ellas yo no iba a cumplir lo que Él me había llamado a hacer. Y me enseñó esto que te voy a enseñar. La empresa es para amar a las personas. De pronto suena bonito, pero es difícil muchas veces. Pero quiero decirte que si Dios te ha dado una empresa o tú estás sintiendo en tu interior abrir una empresa y digamos que tú me dices, Osvaldo, yo no creo en Dios. No me está gustando lo que estás diciendo. Pues bueno, no hay problema. Yo respeto eso mucho. Pero déjame decirte que una empresa es para que tú funciones como canal de transmisión para otras personas. O sea, Dios te va a dar algo
o tú lo vas a alcanzar según lo que tú creas, es para que puedas impactar a las personas y a la sociedad y al pequeño espacio de influencia o grande espacio de influencia que Dios te ha dado. Entonces, en este lapso, yo empecé a entender aquello. Por eso te hablaba de renovarte, para poder entender que no es todo como yo lo pienso, sino que hay un propósito mayor en tener una empresa. ¿Ok? Y, y la tercera parte, yo te quisiera compartir el tercer punto con el que tú te puedes empezar a levantar del fracaso en donde puedes haber caído, o, o un punto a favor para una empresa que quieras abrir. Esta tercera parte es despojarte de lo que sientes. Sí, así como se escucha. Una persona, una persona que desea alcanzar una empresa, que desea alcanzar una meta de dar trabajo a los demás, de hacer dinero, es muy buena. Déjame decirte que es un propósito hermoso para vivir. Mas este propósito no se va a poder cumplir si yo soy una persona que vivo de lo que siento. Ahora, para ser un poco más claro y no confundirlos, quiero decir lo siguiente, lo voy a explicar de la siguiente manera. Muchas veces yo no siento ir a trabajar, pero hay un principio de productividad que a mí me lleva a trabajar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros debemos empezar a hacer es cambiar nuestros sentimientos por principios, nuestros sentimientos por convicciones. Esa es la tercera parte. Voy a empezar a cambiar lo que siento por convicciones y por principios. ¿Qué significa eso? Significa que ya no voy a tener una lista de sentimientos que pueden ser negativos muchas veces, sino que lo voy a cambiar por una lista de acciones. ¿Ok? Lo que les expliqué al inicio. De pronto, yo empecé a darme cuenta que sentía que fulano de tal no me quería. Sentía que la vecina quería que yo quiebre. Pensaba tal cosa. Pensaba que mis padres no me querían. Pensaba que esto de aquí. Pensaba lo de acá. Pero todo eso de ahí son sentimientos que no tienen una base real. Entonces, el tercer paso que yo les quiero compartir es poder cambiar aquello que ustedes sienten por aquello que ustedes creen. Y aquello que ustedes creen traerá los sentimientos correctos para poder levantar esta empresa. ¿Ok? Yo te aseguro que en este tiempo, si tú puedes ordenar aquello, estos pasos que son, de pronto tú hubieras querido escuchar una disertación muy empresarial, basada en estadísticas, basadas en números, basadas en proyecciones de tecnología, no lo sé, tendencias. Eso está bien, y eso está bien que lo hagamos como empresarios. Pero yo te puedo asegurar que antes que eso están estas tres cosas que Dios me enseñó a través de los fracasos. Lo primero es reconocer, como te dije, el primer punto, ser humilde y reconocer que yo tengo limitaciones. Reconocer que me equivoqué. Lo segundo es renovar mi mente, hacer un inventario de lo que tengo dentro de mis pensamientos, principalmente. Un inventario de mis amistades, quiénes están sumando, quiénes están restando, ¿verdad? Y lo tercero es
decirle un alto a lo que siento y empezar a vivir por un ideal, ahora por lo que creo. Tú sabes que la mayoría de los empresarios que quiebran quedan en depresión durante muchos años y debido a los sentimientos que tienen, nunca se vuelven a levantar. Porque decidieron vivir por aquello que sienten. Pero aquellos que se vuelven a levantar son aquellos que se sacuden de aquello que sienten y empiezan a vivir por aquello que creen, por aquel ideal que un día tuvieron. Entonces, yo te quisiera dejar estos puntos, estos principios, eh, que yo sé que si tú los puedes llevar a la práctica, a mí me han funcionado. Y yo sé que me han funcionado porque tienen una base. Y esa base es la palabra de Dios. Déjame decirte que Dios te puede dar una idea y una clave para salir adelante. Yo he tenido muchas bendiciones y una de esas es mis padres, que veo por sorpresa que lo veo conectado a mi papá y la veo a mi mamá también. No sé quién me dio el link, pero ahí está. Pero yo le debo mucho a Dios, pues, y a mis padres, porque cuando yo ya no creía en mí, mi papá creía en mí. Y él me decía, no, sí lo vas a lograr, sí, sí lo vas a hacer. Cuando yo ya me retiraba del negocio, él me decía, no te vayas, las cosas van a cambiar. Pero muchas veces no cambiaban. Déjame decirte que es posible que tú vuelvas a fracasar. Pero yo quiero animarte a que si vuelve a pasar o lo estás pasando, yo más que decirte en dónde debes de invertir, yo te quiero decir cómo debes de pensar. Porque si tú mantienes el mismo pensamiento hace tiempo que tenías en el fracaso y te dan $20,000 en tu mano, tú los vas a volver a perder. Porque no se trata de que te den más dinero o menos dinero. Se trata de cómo estás pensando. ¿Ok? Entonces, yo espero de alguna forma que, que estos tres principios y algo de la historia que yo he pasado te puedan ayudar también, porque yo sí sé lo que es estar quebrado, yo sí sé lo que es no tener eh, lo que tenías, yo sé lo que es perder dinero, yo sé lo que es que te roben, que te traicionen, que te secuestren, que te sigan juicio, yo sé todas esas partes. Y como empresario lo vamos a pasar, pero déjame decirte que si tú te enfocas en lo correcto, en estos tres puntos por lo menos, de pronto tú vas a encontrar muchos más en tu vida empresarial. No creo que estos sean los únicos. Solo te estoy compartiendo algo que en mí se ha convertido en una fórmula ganadora. Lo primero es depender de la ayuda de Dios. Y te quiero dejar por último un verso bíblico que está en Efesios capítulo 3, verso 20. Dice, por el poder de Dios que obra en nosotros, Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos e imaginamos. Quiero decirte que si tú lo puedes lograr en tu fuerza, entonces vas a llegar a lograr algo por tu fuerza. Pero si tú dejas que las fuerzas de Dios te ayuden, tú vas a lograr cosas que solo las fuerzas de Dios pueden alcanzar. ¿Ok? Estas palabras que yo te digo, se las escuché al señor, y creo que también es pastor, él es Ricardo Herrera, que él es un exportador de atún. Y lo escuché en una conferencia. Y él lo único que dijo es, yo he aprendido a depender de Dios. Y él tiene una empresa que factura $200 millones. Y Julio está ahí que no me deja mentir, es una verdad. Y yo te puedo decir lo mismo. En estos tiempos que se vienen, déjame decirte que vas a necesitar la ayuda de alguien más fuerte que tú. Y ese más fuerte que tú se llama Jesucristo. Y yo te invito
a que tú le des paso a que él sea el gerente de tu empresa. Yo te invito a que tú permitas que la sabiduría de él, que es más grande que la tuya y la mía, pueda dirigirte en las decisiones empresariales que tienes. Yo te invito a practicar el primer principio. El primer principio es la humildad. Y la humildad significa reconocer que hay alguien más grande que yo. Hay alguien con mejores ideas. Yo te pregunto, si tú tuvieras la capacidad de estar 10 minutos con un gran empresario que tú admiras, ¿tú qué le preguntaras? Estoy seguro que se te vinieron varias preguntas a la mente, ¿verdad? Pues déjame decirte que es bien improbable que ese empresario te regale esos 10 minutos. No te los va a dar con facilidad. Pero déjame decirte que el creador de los cielos y de la tierra, él sí tiene esos 10 minutos para ti. Y aquella angustia y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. El empresario de pronto no te va a decir todo, porque a él de pronto no le conviene que tú prosperes, porque te puedes convertir en su competencia. Pero a Dios sí le interesa que te vaya bien. Entonces, yo quiero finalizar con esto y, y decirte que todos los méritos y toda la gloria es de Jesús. Él quiere que tú disfrutes el dinero que Él te da, pero Él solo te pide el primer principio, que seamos humildes y le demos a Él la gloria y el reconocimiento. Y hoy te puedo decir, mira, Fenatura, la exportadora, mi papá es testigo que yo perdí mucho dinero. Y cuando yo fui a hacer mi primer embarque de exportación, yo necesitaba $10,000 en la mano para pagar la fruta. Y cuando la fui a pagar, me dijeron, no, no me pague. Le vamos a dar tantos días de crédito. Y eso me permitió crecer. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando tú confías en Dios, las cosas te van a salir bien. Tú crees que vas a necesitar 10,000 para tu negocio, pero ¿por qué mejor no renuevas tu mente y crees que de pronto no los vas a necesitar y vas a poder prosperar? Y por último, quiero decirte que lo último que necesitas en los negocios es dinero. Esa es la última parte, porque el dinero va a seguir a tu visión. La visión no consigue, el dinero no consigue visión. La visión va a traer dinero. Si tú logras vivir bajo principios, el dinero va a venir solo. Y déjame decirte que mientras otros estén cerrando sus negocios, tú vas a estar prosperando. Hoy por hoy nosotros estamos exportando a 3 países y estamos abriendo 4 países más y vamos a pasar de un producto de exportación a 7 productos de exportación. Y todo esto se ha logrado y se está logrando gracias a que he decidido vivir en estos principios. Ser humilde, reconocer que tengo alguien más grande que yo, que me puede ayudar, que luego se convierte en una ventaja estratégica, porque ¿por qué no tener a alguien que me puede dar sabiduría? O sea, míralo hasta como el punto de vista de negocio. Nos conviene ser humildes, porque el humilde aprende, el humilde ve las oportunidades. Pero si yo soy orgulloso y creo que me las sé todas, las oportunidades me van a ir. ¿Ok? Y lo segundo, renovarme. Y lo tercero, vivir por convicción. Entonces, yo, eh, yo espero que
que este pequeño espacio de tiempo que ustedes me han brindado, muchas gracias. Yo espero que pueda ser de impacto para la vida de ustedes. Y, y decirles ánimo, ánimo. Un fracaso, una caída, solo nos vuelve más fuertes si tenemos la actitud correcta. Y quiero decirles muchas gracias por su tiempo y si algún rato puedo ser de ayuda para alguno de ustedes en alguna guía empresarial, pues estoy para servirles. La primera no cuesta nada, las otras ya son cobradas. No, mentira, es una broma. Pero estamos para ayudarnos. Eh, ¿Qué más puedo decir? Muchas gracias también a Julio por la oportunidad de hacer este Zoom y de hablar. Si en algo puedo servir, pues nuevamente, repito, estoy a la orden y muchas gracias por escucharme. Si alguien tiene alguna pregunta de pronto que me quiera hacer, también estoy con tiempo, podemos responderla. Estamos para servir. Wow, Osvaldo, muchísimas gracias. Realmente a nombre de todos un agradecimiento muy, muy sincero. Creo que nos dejaste con la boca abierta. Eh, Importantísimas enseñanzas. Es decir, estas son las cosas que las escuelas de negocios no enseñan, que es la práctica de los negocios de la vida real y trabajando con herramientas diferentes, con herramientas espirituales también, ¿no? Apenas contaste un pequeño testimonio de lo que Dios ha hecho durante este proceso de generación del negocio, ¿no? Esto de ir, te faltaba dinero para la primera embarque y sorpresivamente te dicen, no se preocupe, primer embarque le vamos a dar crédito. Eso no es normal, pero Dios opera en los negocios. Y así, si tuviéramos tiempo, pudiéramos que cuentes tantos testimonios que me has contado de cómo Dios ha intervenido de manera sobrenatural. Y eso es lo que invitamos justamente a creerle a Dios de que es capaz de intervenir en los negocios. Si alguien tiene preguntas por aquí, por el chat, estamos abiertos para escuchar inquietudes. También les dejamos, o les vamos a pedir, vamos a compartir una pequeña presentación de qué es lo que pretendemos con esto de empresarios con propósito. En realidad, lo que se busca es un acercarnos a Dios, un conocerle de manera más personal. Es decir, saber cómo Él quisiera intervenir en nuestras vidas, cómo Él puede actuar directamente para aconsejarnos, como decía Osvaldo, el primer principio. Es decir, tener la humildad, la disposición de escuchar al más sabio de los sabios. Entonces, importantísimo el que podamos, escuchar la voz de Dios. Así que la invitación es justamente a que podamos escuchar a Dios. En segundo lugar, invitarles a que estas charlas vamos a tenerlas durante prácticamente 8 semanas y vamos a estar compartiendo algunos principios, algunas enseñanzas acerca de lo que es la palabra de Dios aplicada a los negocios. Así que vamos a tratar temas como la relación con Dios, el tiempo con Dios, cómo esos tiempos, de esos 10 minutos que hablaba Osvaldo, es decir, esos 10 minutos de asistir al consejo del más sabio, de quien inventó el dinero, del quien inventó el trabajo, de quien sabe de negocios. Cómo ese tiempo que sea realmente valioso y transformador. Vamos a aprender acerca de la Biblia y cómo la Biblia te puede hablar, ¿no? Y cómo estudiarla, cómo entenderla. Primero, de qué se trata la Biblia, si es creíble, no es creíble, cómo puede
la Biblia ayudarme en la vida diaria. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, ¿no? Ese personaje bastante desconocido, ¿no? Que sin duda es la fuente más importante para una vida extraordinaria. Vamos a aprender cómo relacionarnos con el Espíritu Santo. Vamos a hablar de cómo se puede vivir una nueva vida en Cristo y cómo crecer en Él en esta primera etapa. Así que nuestra invitación ciertamente para que quienes gusten estemos durante 8 semanas nada más reunidos en Empresarios con Propósito. Esto es un grupo de amigos, no es nada más que eso, no tiene ningún otro propósito, sino compartir este tiempo. Así que gracias nuevamente, Osvaldo, por tu brillante tiempo. Quisiera pedirles que nos Julio, acompañen con una invitación aquí a una pequeña para que ustedes eh, puedan Julio, contestar. Sí, adelante, Osvaldo. hay una persona que creo que está levantando la mano en el chat. David, creo que es. Sí, si alguien tiene alguna inquietud, con muchísimo gusto. Y ahí, mientras tanto, les damos paso para que ustedes puedan llenar la encuesta y también puedan escribir, ya sea por esta encuesta o si no por el chat. Les agradecemos mucho que puedan escribir su nombre, su teléfono y su mail para estar en contacto, para poder invitarles a otro tipo de eventos que les gustaría participar. Nos vamos a reunir todos los días martes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, 1 hora por este mismo canal, por Zoom, para conversar de estos temas que les acabamos de mencionar. Entonces, agradecemos que nos envíen por aquí, creo que por el chat es más fácil, su nombre, mail y teléfono celular para invitarles a participar en este grupo informal de amigos que están dispuestos y que están interesados en conocer más. Osvaldo, impresionante todo lo que, y no has contado muchísimo más, quizá en las próximas reuniones vamos a tener la oportunidad. Gracias por tu humildad, por tu sencillez de explicar, ¿no? Con toda transparencia cómo Dios te ha permitido aprender, cómo Dios te ha permitido eh, eh, moldear el carácter, que creo que es una de las enseñanzas más importantes que como empresarios necesitamos. Y tú sabes que el interés más grande que Dios tiene es justamente moldear nuestro carácter para entonces él poder vaciar su bendición. Así que, Osvaldo, muchísimas gracias por alguien. Hace una pregunta. Sí, están preguntando el nombre del libro que mencionaste, a qué edad comenzó y qué tiempo le llevó salir adelante. Ya veo la pregunta aquí. Ya lo voy a responder entonces. Ajá. Entonces, bien, habíamos preguntado entonces para que dejen ahí sus datos de nombre, mail y teléfono para poder hacer las invitaciones para las próximas reuniones. Qué bueno, quiero agradecer y felicitar. Entiendo, estaba tu papá por acá, el doctor Bastidas, felicitarle. Tremendo hijo. Ha sido un privilegio disfrutar su amistad y el aprender juntos acerca de la vida y cómo Dios puede intervenir en la vida de las personas. Así que gracias. Lili, ¿quieres darnos un comentario? No, pues excelente, Osvaldo, muchísimas gracias. Creo que en todos estos años que hemos tenido el privilegio de compartir la amistad, hemos aprendido mucho de ti, un joven, porque eres un joven realmente, que has aprendido mucha sabiduría y hemos sido testigos del proceso que has tenido, ¿no? Y qué bueno que podamos, como les decía al inicio, unirnos para propósitos más altos. Realmente algunas personas ya se inscribieron a través de Zenfol,
nosotros ya tenemos sus datos, por favor, pero aquellos que no se han inscrito a través de Zenfol, por favor, que nos puedan enviar para poderles contactar. Y los días lunes les vamos a mandar un recordatorio y, bueno, el link de la reunión que va a ser por Zoom, pero vamos a empezar estas 8 sesiones, estas 8 semanas para poder conocer, ¿no es cierto?, más de Dios. Muy bien. Bien, entonces, lo interesante es de que saber de que Dios, aún en medio de la crisis, puede levantar un negocio. Vale la pena saber de que esta empresa de Osvaldo se levantó en apenas poquísimos meses, en plena pandemia, es cuando ha llegado a vender más de $250,000 en plena crisis. Y esos son los milagros que Dios puede hacer. Para Dios, las crisis son oportunidades para mostrar que es su poder el que puede realizar grandes cosas. Así que, qué bueno. Quisiera abrir el micrófono para si alguien tiene algún comentario, alguna observación, alguna pregunta. Bienvenidos. Gracias por participar en este hermoso tiempo. Quisiera que alguien nos pueda comentar cuál es su enseñanza, qué se lleva de aprendizaje en esta noche, entre estas grandes joyas, grandes cosas valiosas que nos ha regalado Osvaldo en este tiempo. A ver, te escuchamos, Miguel. Miguel, ¿no se te escucha? ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí, ya. Buenas noches con todos y gracias Osvaldo por compartir tu exposición. Tengo una pregunta. Se mencionó que la empresa o si Dios te da una empresa es para amar a las personas. ¿Ya? Totalmente de acuerdo. Y están claros los 3 principios bíblicos que nos mencionaste. Más sin embargo, en la actualidad se observa cantidad de desempleos o despidos. ¿Qué hacer bíblicamente o qué dice la Biblia un poco para manejar esta situación? ¿La pregunta es para mí o para Julio? Jefe. No, para el conferencista, imagínate. La pregunta tiene que ver con qué hacer en esta situación de crisis, ¿no es cierto? Cuando efectivamente hay cosas alrededor como pérdida de ventas, pérdida de empleos, cierre de empresas. ¿Cuál es la respuesta que la Biblia tiene frente a esta realidad y esta crisis? A propósito, mientras nos contesta Osvaldo, quiero pedirles a las personas que puedan enviarnos por aquí, por el chat, su correo electrónico. Quisiéramos enviarle justamente un tema escrito por el doctor Andrés Panassiou acerca de la peor crisis. Y el estudio que les vamos a compartir se trata acerca de por qué le pasan cosas malas a gente buena. Y habla de la peor crisis de las crisis. Así que escríbanos ahí su nombre y correo electrónico para enviarle por correo el resumen de este libro y de este estudio hecho por el doctor Andrés Panassiou acerca de las crisis más grandes y por qué le pasa cosas malas a la gente buena. Así que, Osvaldo, ¿qué opinas de esta inquietud? ¿Qué dice la Biblia al respecto? No sé. No. Ahí no se te escucha, Osvaldo. Está silenciado. Tú lo tienes silenciado. Espérame, ya reinicio. Ahí, Ok, ahí estamos. ya, había estado en mute, perdón. De pronto quisiera afinar un poquito la pregunta. ¿Qué
¿qué dice la Biblia respecto de despedir personas, de producir trabajo, o qué exactamente, si me puedes preguntar nuevamente, por favor, que no comprendí muy bien? Sí, sí me escuchas. Sí, con claridad. Ya, gracias primeramente con todo. Gracias por los tres principios bíblicos y totalmente de acuerdo que eso es lo que debemos hacer eh, en los momentos actuales. Es claro que Dios es el proveedor y el emprendedor de todo, eso lo tengo muy claro. Mas, sin embargo, no estamos rodeados solamente en el mundo de los negocios con personas cristianas. Tenemos gentes incrédulas, nuestros jefes, propietarios, empresarios. Y es frente a ellos ah, lo que tenemos que utilizar en cuanto a la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿qué hacer bíblicamente o si hay algún versículo bíblico en lo que actualmente está pasando? Con tanto desempleo, con tanto despido y ese tipo de situaciones. Gracias. Gracias por la pregunta. Con mucho gusto podemos ver el punto bíblico, ¿no? Porque justamente en el primer principio que yo les enseñé, lo voy a aplicar en esta pregunta que me estás haciendo. Porque justamente el primer principio es la humildad, ¿no es cierto? ¿Qué significa este tema? Van a haber ciertas decisiones que van a ser muy difíciles de tomar. Entonces es necesario ahí humillarse y decir, Dios mío, yo no sé cuál es la respuesta, ¿ok? Pero una de las cosas que siempre va a funcionar es decirle a Dios que ya no puedes más o que no sabes qué hacer. Y si lo buscas en sabiduría, Dios va a darle sabiduría específica, oportuna y perfecta para esa situación. Ahora, no me ha tocado esa parte a mí todavía, pero yo creo que es un tema que es muy profundo porque está basado mucho en la ideología de la persona, en lo que la persona cree. Por ejemplo, desde el punto de vista productivo, empresarial, Dios es un Dios que creó la matemática, la contabilidad, la economía, todos los análisis. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando si el negocio no te da más, ¿verdad? Y ya no hay más salida, pues de pronto una salida de aquellas podría ser cerrar el negocio y parte de eso es despedir personas. Eso desde el punto de vista administrativo, sabiduría normal. Pero si una persona tiene y le dice, Dios, yo no quiero despedir los empleados, necesito tu ayuda para producir la cantidad de dinero necesaria para pagar sus sueldos. Yo estoy seguro que Dios puede darte una salida para eso. ¿Ok? Y como tercero, que creo que es la respuesta a tu pregunta, pues obviamente se ve por ahí muchas empresas que están usando la pandemia para violar los derechos de las personas. Pues obviamente eso no está bien. ¿Ok? Si a mí me está yendo bien, por ejemplo, ¿no es cierto? Y estoy ganando dinero en la pandemia, pero yo uso la pandemia, uso el artículo tal, 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 para despedir a alguien, porque la pandemia me lo permite, entonces de pronto es algo legal, porque lo permite la pandemia. Pero justamente el segundo principio era renovarse, ¿no es cierto? O sea, eso es lo normal, pero el principio me dice que yo debo de ser justo con las personas y muchas veces puede ser legal, pero puede que no sea justo. Entonces, como te digo, es un tema de amar a las personas. O sea, por ahí vi el caso de algunas empresas que han despedido, pero han despedido con todas las de ley y han hecho las cosas bien.
Entonces, yo pienso que tanto el empleador como el trabajador, por eso insistí que los negocios son relaciones. Porque si tú tienes una buena relación con tus trabajadores, cuando tú liquides tu empresa, ellos te van a ver bien y te van a apoyar. Pero si uno fue un tirano, les maltrató, les humilló y va a liquidar la empresa, ¿qué crees que va a pasar? Ellos van a decir, tú no me trataste bien. Entonces, es importante, por eso es que es bueno ser sincero y amar de verdad. ¿Qué es amar? Amar no tiene que ver nada con el romanticismo. Amar tiene que ver con darle el respeto, lo justo, lo correcto, ser transparente con la persona. Si uno aplica esos principios, los resultados se van a ver porque uno está sembrando y por ende va a cosechar. Entonces, creo que está mal, pues obviamente, si hay empresas que están abusando de este tema para de pronto evadir algún tipo de responsabilidad con los trabajadores. Por supuesto que eso no está bien, por ninguna forma de verlo. No sé si eso contestó la pregunta. Muchas gracias, Osvaldo. Efectivamente, por eso necesitamos adentrarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, de las enseñanzas que son aplicables tanto para los negocios, para la salud, para la vida familiar, para todo. Así que, qué bueno. Muchísimas gracias a todos. Habiendo cumplido el tiempo que les ofrecimos, les agradecemos nuevamente a todos por su participación y nos va a encantar reunirnos el próximo martes a la misma hora, 6 de la tarde, durante 8 semanas, para juntos ir conociendo y descubriendo lo que Dios tiene para nosotros como sus hijos y cómo crecer en nuestra relación con Dios para aplicarlo en la vida diaria, en la vida práctica de los negocios. Así que gracias a todos. Y bueno, nuevamente nuestro agradecimiento, Osvaldo, y estaremos en contacto. Por ahí alguien preguntaba acerca del negocio de Osvaldo. Bueno, Osvaldo tiene un negocio de exportaciones y es el soltero más codiciado de toda la Amazonía, hoy por hoy. Bueno, Un gusto, Osvaldo. Gracias a ti. Gracias a todos también y gracias por la oportunidad. listo. Gracias a todos. Dios les bendiga. El próximo martes, 6 de la tarde. Gracias. Un gusto. Pero...